Pedro Guerrero es un nadador profesional que utiliza el sistema de transporte colectivo Metro para trasladarse desde Iztapalapa hasta Ciudad Universitaria, donde entrena en la alberca olímpica. Como él, miles de personas con discapacidad utilizan este medio para llegar a su destino en menor tiempo y costo. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, salimos a preguntar a qué retos y obstáculos se enfrentan estas personas en el transporte público. Dan muy poquito tiempo para que uno aborde. Ok, para bajar sí está el timbre. Ahora sí que lo toca uno, y sí, pero para subir, luego es cosa de segundos que dejan. El sistema de transporte colectivo cuenta con distintos mecanismos de accesibilidad para usuarios con alguna discapacidad, como lo son las vías podotáctiles, rampas y elevadores. Sin embargo, no todas las estaciones tienen implementadas estas medidas. Porque no en todas las estaciones hay las mismas facilidades, hay unas que hay puras escaleras. Yo creo que para mí ya en caso de lo que es una persona con discapacidad visual ya lo tiene adecuado, que son las guías podotáctiles, que son las que tenemos aquí con los carriles y lo que nos ha ayudado bastante. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México hay 7.7 millones de personas con alguna discapacidad. A pesar de las dificultades a las que se enfrenta Pedro Guerrero, el metro sigue siendo su vía de transporte para acudir a sus entrenamientos de natación. Sin embargo, espera que este sistema sea más inclusivo. 21 Noticias.